Chester y leí esa letra, te lo juro que fue... O sea, Chester estaba diciéndole al mundo, o sea, ¿tú qué vas a hacer cuando una luz se apague? ¿Qué vas a hacer? Creo que una generación completa conectó con Chester porque a veces los chavos tienen miedo, o los chavitos, o los Siempre, jóvenes, siempre. sobre todo si eran bulliados, si sus jefes les pegaban, si sus jefes se drogaban, o eran alcohólicos, se consumían sustancias o Ujú. eran alcohólicos sus jefes. El chavito se encierra en su cuarto a sufrir, pero no sabe cómo sacarlo. Y llegó un Chester a hacer el desahogo de ese chavito. Le dijo, mira compadre, yo grito por ti. Es verdad. Entonces tú ponías a Chester, tú y una generación completa de chavos que en los 2000, que en los 2000 éramos adolescentes, una época complicada en la madurez de una persona, siendo hombre, siendo mujer, porque empiezas a pasar de ser niño a adolescente y cuando te ven un poco débil, ya caíste. Hay un momento que es ese. Y llega Chester y dice, yo voy a gritar shut up por ti. Ujú. Y conectas. Y es cuando la gente dice, Chester salvó mi vida porque me desahogué. Tenía que sacarlo, tienes que sacarlo. Todo el mundo tiene que sacar sus cosas, ¿no? Entonces, fíjate que hoy en día yo específicamente escribo mucho pensando en eso. O sea, yo hoy en día tengo una hija, creo que es lo más maravilloso que me ha pasado en la vida. O sea, tal vez presente a mí nunca pegó porque tal vez no tendría ahorita yo a mi hija. Y tal vez ahorita es el momento de hacer las cosas bien o escribir buenas letras. Hace poquito saqué una rola que se llama AQDP, que significa ahora qué dirá papá. Y sí me basé específicamente en lo que yo veía del sufrimiento de niños específicamente en guerras, ¿no? ¿Cómo puede llegar alguien más, alguien grande, y chingarlos sin ningún tipo de conocimiento de que, o sea, estás matando a la siguiente generación? Entonces hay que decirlo. Y en esa época Chester lo decía. Y creo que las generaciones van cambiando y la música necesita esta música que sí dice o que sí se interpone contra la sociedad, contra el gobierno, contra el odio. De hecho, la canción de Hate Effect se basa en eso. El odio es un efecto que se transmite. Es muy fácil que si yo voy a un pueblo en África y mato a los papás de todos los niños, esos niños son la guerrilla que en 10 años va a andar matando a más papás. Porque no, porque el odio se impregnó tanto en sus corazones que ya solo, o sea, los transforma, te transforma. Totalmente. Estoy muy de acuerdo contigo, tío. Este tipo fue esa voz de nuestra generación. Y yo me acuerdo el día que falleció, joder, me acuerdo perfectamente. Incluso días después, no sé durante qué concierto, en el cual no participó Chester, que está grabado, ¿no? Como que estaba tocando Mike el piano, un piano rojo, si no recuerdo mal, en el vídeo, y se abre una luz y hace Mike. Ahí está Chester, ¿no? Una coincidencia, una estúpida coincidencia del vídeo. Pero yo me acuerdo que me hacía el corazón chiquitito y decía, wow, es que Chester era ese rockstar para nosotros. O sea, lamentablemente, no ha habido tantos después de Kurt Cobain. O sea, lo digo abiertamente. O sea, el día que se fue Kurt Cobain, en el 94, que dejó huérfana a una generación entera, ha pasado mucha gente, pero el que nos marcó a ti y a mí Fue fue Chester. Chester. ¿Cómo recuerdas el día que te enteraste de eso, tío? Yo me acuerdo que yo estaba manejando en carretera, venía de México a Guadalajara. Y venía con un muy buen amigo mío de esa época que se llama Carlos Alcaraz. Este, y justo el agente de Rammstein con el que trabajamos era el agente de Linkin Park. Ok. Y me acuerdo que Carlos le escribió y le dijo, "It's true", porque así nos llegó. Y él respondió, "Sadly, but it's true". Fue como de que, wow. Estuvo muy cañón. Estuvo duro. Está bien cañón cuando una persona logra que cientos de miles y millones de personas lloren por esa persona sin nunca haberla conocido en persona. Eso es marcar corazones.
El otro día hablaba yo con Sayón del Perro Flecha. Lamentablemente hace poquito nos abandonó Robe, que es era el cantante de Extremo Duro, que es una banda que me marcó la vida también mucho. Una ¿De banda quién? de Extremo Duro, una banda española. Y lamentablemente, No los conocí. para mí, la banda más grande que ha habido hispanohablante junto con Hombres G, ¿no? Pero es una banda que a mí me cambió la vida, una banda muy grande, pero entiendo que es más local española. Sayón es muy fan. Y yo le decía eso, digo, es acojonante que yo nunca he conocido al Robe, igual que no conocía a Chester, pero se ha ido una parte de mí con ellos. O sea, ellos me han acompañado a mí mucho tiempo. Sobre todo cuando tienes esa sensibilidad, ¿no? Porque la música es sensibilidad. Es que te acompañan en momentos en los que tú te refugias en su arte y para ti ellos suponen mucho. A lo mejor tú para ellos nada, porque no te conocen. Sí. Eres parte un poco de su fandom y ellos quieren a su fan. Sí, pégala Te donde va a quieras. pegar la cacamonía, ¿eh? Sí, sí, dale, dale. Pero, venga, dale, dale, donde tú quieras. Tienes toda la mesa para pegarla. Y se te va una parte de ti, se va con ellos, y es irreparable. Hay una serie de teorías acerca de la partida de Chester, llamémoslo así, que tienen que ver con un montón de conspiraciones y demás. Abrió la lata el otro día que estuvo aquí Marcelo Corbata, que le gusta Abrazo mucho. a mi Corvex, Un abrazo. muy buen amigo mío. Va a venir pronto y voy a hablar de muchas teorías de conspiración con él de nuevo. A él yo lo conocí en Colombia. Imagino. Ahora vamos a hablar de ese viaje a Colombia. Espera, no te metas ahí. Pero sin meterme mucho en qué opinas, si sí o si no, es raro, ¿no? Es raro que una persona con 7 hijos se vaya así, del mismo modo que días antes se va también su amigo y luego días también relacionado con eso. El día del cumpleaños de Chris Cornell, un año después. O sea, es muy raro. Fíjate que yo al inicio sí creí mucho, vi muchos videos de las teorías conspirativas, de que estaban descubriendo una red de personas que después, muchos años después, salió. El Pizzagate. El caso Epstein. Sí, sí. Entonces, capaz que sí. O sea, yo no tengo el conocimiento ni estoy tan metido como para saber si sí. Pero Chester era el rockstar que sí podría haber estado ahí y descubrirlo y decir, hasta aquí. Yo creo en Chester. I believe in Chester. O sea, y Chester lo dijo muchas veces porque él tuvo ese problema. Él sufrió de eso. Sí, verdad. Es verdad. Él sufrió de eso, así como Jonathan Davis. Por eso Chester tenía esa rabia y lo decía. Digo, años después que analicé más letras de Linkin Park, sí dije, oye, pues Chester sí era un tipo muy deprimido y lo sacaba. Y yo de adolescente no lo notaba. Exactamente igual que yo. O sea, las señales estaban, ¿eh? No lo noté, claro, pero y yo no lo notaba. Y tal vez él descubrió algo y tal vez sí también se suicidó. Tal vez el mundo tan desgraciado lo hizo simplemente decir, ¿ya? ¿qué pedo? No sé, tío. O sea, no... Me pone triste hablar de esto, tío. Sí, no. Pero sí. Vamos a hablar del nuevo Linkin Park, tío. Creo que Chester vivirá siempre en nuestros corazones. Es muy difícil llenar el hueco de Chester. Muy, 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 muy difícil. Y han tomado una decisión muy arriesgada. Creo que posiblemente la más arriesgada de todas. Emily se ha convertido en un personaje totalmente blanco o negro. Emily Armstrong. Sí. Armstrong, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho el proyecto que tiene, el que tenía antes de entrar a Linkin Park, se llama Dead Sarah, que tiene una canción que se llama Weatherman, que es un caramelo, es una gran canción. Y me gustaba mucho esa banda. Creo que era una banda muy indie, muy chiquitita. La tipa toma las riendas de esa banda y la banda mola mucho. Pero su llegada a Linkin Park es rara. A todos nos puso un poco de uñas. Claro, llenar los zapatos de Chester, güey, estaba en chino. O sea, incluso cuando mencionaban a Oli Sykes y demás, yo decía, güey, ni en pedo. O sea, no tengo nada en contra de Oli. Creo que es uno de los grandes rockstars y frontmans que tenemos ahora mismo. Pero, güey, no. Lo amamos. Sí, lo digo desde la admiración absoluta, ¿eh? Sí, y desde pensar que es un bestia. Güey, no hagáis... O sea, todo me daba miedo, ¿no? Ok, ¿qué opino yo? Si Sí. me preguntas o sea... Bueno, primero que nada, la parte de Chester fue horrible. Incluso yo te puedo decir que cuando salió One More Light, yo escuché Heavy y escuché One More Light. Y en su momento, cuando Chester estaba vivo, de hecho no había pasado lo de Chris Cornell, yo decía, está chido, pero, ay, güey, yo amo el Linkin Park pesado, como que no embonó conmigo. Incluso llegué a hacer un comment en Facebook de que, pues, Linkin Park, no, papis, no me pierdan. O sea, yo crecí con ustedes, ¿no? O sea, yo sí fui de esos que los juzgó. Y cuando pasó lo de Chester,
Y volví a escuchar ese disco. Dije, Chester siempre nos lo dijo. Él nos lo dijo, ¿no? Ujú. Ok, ahora, creo que, o sea, imagínate si a nosotros nos pegó, ¿cómo le habrá pegado a Mike Shinoda, ¿no? A sus compañeros, a Phoenix, a Rob, Ujú. incluso el Bataku ya no regresó, o sea. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Yo, especialmente cuando se anunció el regreso de Linkin Park, que yo me acuerdo perfectamente que fue con un show, que streaming a las 3 o el mismo día, yo así como que me volví loco, le hablé a Gabo, al de Alzada, y a Charlie Fex, unos amigos, les dije, güey, Linkin Park, no sé cómo, había muchas, Ujú. ya, como que muchos sabíamos que iba a ser una chica, porque había otra chica que había sacado videos, pero no sabíamos quién era. A mí la verdad me emocionaba mucho. Y cuando salió la primera canción, ¿cuál fue? ¿Heavy's the Crown? Sí, creo que sí. No me acuerdo, pero creo que creo que sí. La verdad, a mí me fascinó. O sea, yo solo estaba muy feliz de que regresara Linkin Park. Y cuando Linkin Park fue a Guadalajara, yo compré mi boleto luego y fui y lo disfruté como nunca. O sea, yo no los juzgo, al contrario, creo que en mi caso, regresando a Pressip, que fui una banda que cambió 6 veces de vocalista y seguimos dándole, fui el que menos los iba a juzgar. Y lo he disfrutado muchísimo y siento que Emily tiene una actitud increíble. Por ahí vi que tuvo unos pedos Emily con el hijo de Chester y luego por lo de la cienciología y todo ese tema, yo dije, no me importa, yo amo la música y lo amé, la neta me gustó un chingo, o sea, todo ese disco me gustó un chingo. Bueno, yo creo que la chavala, lejos de que me guste o no, que tampoco me quiero meter mucho porque al final no es mi proyecto, ha sabido surfear la ola bien, porque estar en el ojo del huracán todos los días y con tanto amor y odio te pone la cabeza loca. No, claro, aguantó vara, ¿eh? Joder, que se aguantó. Como una grande. Sí, sí. Sí, sí. Luego Mike Shinoda dice una cosa que a mí me gustó mucho, que sacó muchas cosas que él quería decir en formato disco. Me compré hasta el vinilo, me gusta un montón. El Post-Traumatic. Lo que sacó Lo sacó Mike Mike Shinoda e hizo un disco, macho. Hay una rola, ¿no? Donde le pregunta a Es que Chester. hay conversaciones, tío. Es que hay de como... ¿Por qué no? Sí, o sea, es un disco muy raro, muy difícil de oír porque tiene partes habladas, partes... Es un disco raro, pero el tipo tenía que Yo sacarlo. siento que él con ese disco fue, no me importa qué piense el Ah, mundo. no, da igual. Solo necesito decirlo, Sí, ¿no? sí. Así, Voy a sacarlo. O sea, yo creo que. Estoy hablando sin saber lo que voy a decir, ¿eh? Pero creo que su mejor manera de expresarse es esa. Es sacando un disco, meter todo el feeling que él tiene. El disco se llama Post-Traumatic. O sea, es un disco que habla del momento después, de cómo vivió él todo. Tiene una canción que se llama Running from My Shadow, que es una de las mejores canciones que yo he escuchado de Mike Shinoda en mi vida. Running for my shadow. Es brutal. Entonces, él quiso contarle al mundo cómo se sentía en formato de disco brutal. Y creo que eso nace y muere con eso. No es como, aquí está mi statement, os lo dejo aquí, que lo disfrute el que quiera, soy un multimillonario, me lo Está puedo ahí, permitir. Exactamente. Y esto es lo que pienso. Y es precioso el disco, tío. Me encanta, o sea... Me voy a clavar a escucharlo. La verdad no lo escuché mucho. Sí escuché varias rolas. No me clavé mucho. Pues es un gran Lo disco, voy a- tío. lo voy a escuchar. Sí te lo recomiendo. Quiero hablar también de tu... Claro, has hablado de que yo me confundí al principio, que dije que tú eras la voz de Pressif durante estos 20 años. Has sido Pressif durante 20 años, pero no la voz. Desde el momento en el que entras, hay que entender que el disco ese, por ejemplo, que yo hablaba antes del Hybrid Theory, donde ya está Chester, no es el Chester de este disco. O sea, Chester, la evolución vocal de Chester ha sido sublime. Sublime. O sea, de hecho, cuando yo lo vi en directo, nada que ver con lo que acabó siendo Chester, ¿no? ¿Cómo encontraste tu voz? Porque ser vocalista no es fácil, es muy difícil, y encontrar una voz es todavía más difícil. O sea, el otro día que hablaba yo con Corbata, que tu amigo, me dijo que él apenas la está encontrando ahora. Imagínate. Sí, es un... Imagínate. tema. ¿Cómo fue tu proceso? Yo creo que lo mío fue, voy a dar lo mejor de mí, incluso sin esperar si fuera a salir bien. Creo que fue eso, fue mi amor y mi pasión a Pressip más grande que, o sea, ni siquiera sé si canto bien. Tengo un rango apretado, la verdad. Tengo un rango apretado donde si me salgo se nota.
Hay que ser honestos, ¿no? Hay que Sí, ser sí, honestos. desde luego. Pero creo que sé transmitir a la gente lo que quiero decir y me he ido adaptando y he ido mejorando, obviamente. Y hemos hecho muchas canciones. Algo que me ayudó mucho a mí específicamente fue hacer collabs. Claro. Eh, que eso fue otro de los mundos que se me abrieron cuando entré al SADA, ¿no? Antes, Presip sacábamos un disco cada 2 años, cada 3 años o cada 1000 tiempo, ¿no? Porque era un proceso. Vámonos a encerrar, componer rolas, un disco y tardábamos un año en hacerlo, ¿no? Y mezclarlo, y masterizarlo. Después descubrí lo que es hacer un feature, una collab y sacarla como sencillo y ya. Entonces, que eso fue lo que me enseñaron los raperos, que hacían una rola con él, una rola con él, una rola con aquel, una rola con aquel, y a todos les aprenden un poquito. Aquí te agarro esto. Yo antes de todo esto solo había hecho 2 collabs. Una con Andrés Jiménez de Animal y una con Marcelo Corbex, ¿De animal? que también fue de Animal, pero como más bien ya con carajo, Ujú. ¿no? Pero empecé a hacer collabs no solamente con cantantes, sino con otros músicos y me empecé a empapar de ese conocimiento. Hicimos una rola con los Ray Coyote Ah, mira. y me voló la cabeza. Van a venir, ¿eh? Ya ¿Ah, está, sí? ya está cerrado eso, sí. Me voló la cabeza. De hecho, tenemos una nueva rola. Ah, mira. Otra. Que ahora la otra rola es de Presiv y ahora esta rola nueva es en el Raicoverso. Ok. En el Raicoverso, ¿no? Ujú. Y me voló la cabeza su manera de componer, entonces, y me empecé a abrir, me empecé a... Presiv necesita de mentes geniales, ¿no? Porque eso es Presiv, es hablar, es contar, es hacer música. Incluso ya yo no lo veo como, quiero ser famoso, quiero ser rico, le voy a invertir un montón de dinero, quiero ser ladrones. No, ya está ladrones, o sea. Presiv es algo que me llena el alma y que me gusta aprender del conocimiento de otras personas. Por ejemplo, Macario nos produjo varias rolas. Tenemos unas rolas con Cross, con Elian, con una chava de Colombia que se llama Soy Emilia, que ella fue nominada a los Latin Grammys. Tenemos una rola con una banda de Costa Rica que se llama Akasha, que no ha salido, pero ahí Los está. conozco, acá ya los conozco. Con los Akasha. Entonces hemos hecho un montón de colaboraciones y este año que cumplimos los 20 años, vamos a sacar un disco con otras 10 colaboraciones. Eso no me lo cuentes todavía. Vamos, Bueno. vamos a esperar a eso. Pero, sí hemos aprendido mucho de eso y creo que eso me ha ayudado a aprender hasta cómo cifrar, cómo decir ciertas cosas que quieres decir, que antes como no era vocalista, pues no lo pensaba, ¿no? O sea, no es lo mismo decir te amo, te amo, te amo a, oye, tú me provocaste este sentimiento porque me diste a entender que el acompañarme es el verdadero significado de amor, ¿no? O sea, depende de cómo lo dices y cómo lo expresas, es como la gente lo va a recibir. Claro. O sea, tú puedes decir 1000 veces te amo y 1000 canciones que dicen te amo no van a pegar, tal vez solo una. Tal vez solo la de Chava Coda en paz descanse. Y el gran Toño Ruiz también. Conecta, ¿no? Ujú. Entonces, ese aprendizaje es el que me tiene volado de cabeza y es lo que me ha ayudado más. Me encanta, me encanta. Es una manera muy similar a la que yo entiendo Vinilandia, ¿eh? Porque muchas veces me han preguntado que por qué no hago episodios yo solo, hablando de un tema. Digo, güey, pues yo no tengo... Si hablo yo solo no aprendo nada. O sea, yo aprendo hablando contigo y a mí me nutre una conversación contigo. Si yo me pongo a la cámara a hablar de, no sé, de NoFX, yo sabré mucho de NoFX, pero ¿eso de dónde va? Eso a mí que me deja nada, ¿no? Entonces eso para mí está descartado. Me voy a tener algunas canciones para ver cómo se aplican al universo Presiv, ¿vale? A ver. Papercut. Hemos hablado antes de Papercut. Esa canción, pues, abre el disco. Es la canción que a ti y a mí nos tiene hoy aquí sentados, afortunadamente. Y es la que abre el disco precisamente porque Mike Shinoda dice que es la canción que ejemplifica perfectamente el ADN de Linkin Park. En ese momento, incluso cuando hemos hablado antes del Infest, hay un manifiesto al principio de Infest también que dice, la primera canción con la que abre Infest es todo el sonido Papa Roach. Esta es todo el sonido de Linkin Park. ¿Cuál es la canción? Ahí es Linkin Park. Esto es la canción. Esto es Linkin Park. ¿Cuál es el ADN de Presiv? ¿Qué canción, si solo pudieras decir una, resume Presiv? Una canción resume Presiv. Tu ADN. Creo que tendrían que ser 2 por la evolución de la banda. La primera yo creo que tendría que ser una que se llama To Me, que es de un disco que sacamos en 2008.
Ok. hace muchos, muchos años. Esa canción te podría decir que esa canción es nuestro paper cut. Fíjate que algo que yo le aprendí mucho a Leo, mi carnalazo, hoy en día creo que es pastor, se dedica a la iglesia, ese vato escribía con el corazón, pa. Es un vato muy talentoso, ¿no? Entonces, To Me es una canción que él en su momento le escribió a su hermano, que estaba descarriado, como muchos adolescentes, ¿no? Entonces, creo que To Me es nuestro paper cut, porque es una canción de esas canciones que haces sin pensar en qué va a pensar este cuate si la rola dura 5 minutos, si tiene un coro, si tiene 5 partes diferentes y un intro de 2 minutos. Ese tipo de cosas antes no nos importaban. El disco ese se llamaba Odium, se llama Odium, o sea, odio. El disco tiene un chingo de rencor, de adolescente con pedos. Eso salió de Linkin Park, ¿no? Tenemos una rola que se llama That Much Better, o sea, incluso de ese disco hay una rola que se llama WWDS, que de ahí salió acá la nueva canción, que es incluso AKDP. Okay. Entonces, del viejo Precip, creo que To Me es el paper cut. Y del nuevo Precip, yo creo que es The Hate Effect. Ok. Porque esa canción representa totalmente lo que yo le quiero decir a alguien cuando lo siento, ¿no? O sea, incluso esa canción la escribí, digo, de todo lo que hablamos hace un ratito, pero específicamente el día que en un concierto, creo que fue en Rusia, unos vatos se metieron a tirar. Sí. Bueno, eso fue durante el... Bueno, a lo mejor te refieres a ese, pero también hubo eso en el concierto de Eagles of Death Metal en Francia. No, o sea, es otro. Es otro. Okay. Esto fue en Rusia. Sí. Okay. Digo, el del Bataclan, de Eagles of Death Metal, también estuvo muy cañón, ¿no? Pero el de Rusia, a mí me tocó como ver las noticias en tiempo real, porque yo todas las mañanas, yo tengo como una rutina en mi casa que hago aseo, lavo platos y todo eso, y veo noticias. Me gustan ver las noticias del mundo. Soy medio... Porque las noticias son malas hoy en día, ¿no? Entonces pasó ese pedo y yo ahí pensé en el efecto odio. Y fue todo un tema, y luego me senté con Macario a producir esa canción. Aterrizamos la música y me fui y me engrané en mi cuarto a escribir esa letra, hacer esas melodías. De hecho, fue la primera rola en inglés que escribí yo solo. Y por más que se esté en inglés y en español, creo que es la rola donde más he expresado lo que siento conforme a un episodio de algo. Ok, eso es interesante, eso, ¿eh? O sea, me gusta, tío. Me gusta. Y aparte tiene que ver con las rolas viejas también. Claro. Mi amigo Gary, el de Spalding Gray, que estuvo aquí también hace poco, él en su Instagram suele poner noticias de noticias buenas que le han pasado al mundo. Y es una cosa muy bonita. Eso que me gusta. Chido, me gusta mucho. Yo buenas. Yo todos los días hablo con Gary y la verdad es que me llevo muy bien con él. Y luego veo sus historias y dice cosas buenas que le han pasado al mundo hoy. Y digo, joder, qué bonito. Me gusta mucho ver sus historias porque cuenta cosas bien chidas. Porque hablando de esa de Rusia o la de Francia o la que sea en un concierto, yo me acuerdo cuando pasó eso en Bataclan, y hago un pequeño paréntesis aquí, me acuerdo que salió en las noticias y por lo que sea yo estaba viendo las noticias, salió eso y estaba con mi madre. Y dijo mi madre, jo, qué horror. Y le dije, sí, digo, a mí me hubieran matado ese día. Si hubiera sido en Madrid yo me hubiera muerto. Y se me quedó así, digo, concierto de Eagles of Death Metal, me hubieran matado ese día. Yo hubiera estado ahí. Es que la música es, o sea, el ser humano, yo creo que la música alimenta el alma, sin meterme a la religión. Incluso, ¿cuál es el arma más poderosa que usa la religión para los humanos envolverlos en un mismo sentimiento? Es el worship. O sea, porque exalta el espíritu del ser humano, y cómo alguien se mete a matar a gente ahí. Está brutal. Está brutal. Está mal. Está fatal. One Step Closer, tío. Hemos hablado antes de ella, un poco de la manera en la que empujaron a Chester a sacar ya todo lo que traía y estaba el hombre ya quemado, pero curiosamente esa canción es de las primeras. O sea, les acompañó incluso antes, ¿vale? De que saliera este disco. Fue el segundo sencillo, ¿no? Sí, pero la tenía muy practicada porque ya Chester, digamos que la venía cantando de antes. Aunque no estaba. Sí, otra versión. Claro. Entonces, mi pregunta va por lo siguiente. ¿Qué canción te lleva acompañando desde el principio que no puede faltar, tío? En Precip. A lo mejor es la que has comentado de Leo, del hermano de Leo.
a una canción de nosotros, Sí, que me sí, viene acompañando sí. desde el En inicio. todos tus setlists. Yo creo que Oxygen, Ok. que esa es una canción más positiva. Bueno, es una canción que habla como de superación, ¿no? De cómo pues necesitas motivación para hacer cosas. O sea, también, pues, el humano también se rige mucho o sea, por motivación. Pues si no tienes motivación, No hay nada. no hay nada. Estoy de acuerdo. Este disco tiene una canción que reventó por encima del bien y el mal. Es In the End. O sea, es una canción... esa la pone... Rompió la Matrix, ¿verdad? Rompió todo. O sea, yo me acuerdo de hasta escucharla en Bulldog. O sea, de estar aquí en el antro El y que la Bulldog, qué pusieran. O sea, chido. esa canción era una canción que nos podía unir a todos. O sea, metaleros, hip hoperos, fresas, punk. Esa canción le gustaba a todo el mundo. Y empezaba el pianito y todo el mundo... Era como cuando suena la de Welcome to the Black Parade. La primera nota era, ok, ya está sonando. Ya sé qué canción Ya es, está, ¿no? Sí. ya está. Entonces, esa canción, el vídeo ha envejecido fatal. Pero lo vi el otro día y dije, wow, esto me gustaba antes, pero está Que fue horroroso. de los primeros como de con pantalla verde, ¿no? No sé, tío, un vídeo, no sé si fue de los primeros, pero... Sí, pues era pantalla verde. sí. Y ellos Estaban ahí como una acá, especie de... y una mona ahí gigante. Y la montaña, ¿no? No Que sé, ese épico, ese estaba épico. raro, pero bueno, la verdad es que lo recuerdo con tanto cariño que me da absolutamente igual cómo haya envejecido. Pero esa canción, Mike Shinoda habla de que nace desde el pesimismo. Es una canción en la que él habla de derrota, no sé qué, tal cual, y fue tal la explosión de éxito de esa canción que le llevó a reentenderla a él mismo Sí, a reentender que Y a- tal vez no se trata de... y hablar de una catarsis. Para él fue una catarsis. O sea, decir, wow, o sea, esto no tenía que haber sido esto. ¿Por qué la gente lo entiende así? Igual que el que la entiende mal soy yo. Incluso él la ha hecho. O sea, es brutal, ¿no? Qué Eh, chido, ¿no? Para empezar, ¿cómo te acuerdas de esta canción? Porque a mí me parece que es una de las grandes canciones de la historia de la música, tío. O sea, así lo digo. O sea, a mi gusto es el mejor coro de una banda de metal. Y creo que es de los coros pues, que más han pegado en la historia del metal. O sea, Sí, sí. como coro. Como de que, oh, ¿quieres hacer un coro que pegue y que funcione? Tiene que ser como el de Indie End. Sí, sí. Así, o sea, con eso conectó con quien sea, a la hora que sea, no importa en qué parte del mundo estabas, conectó. ¿Te acuerdas de cuando sacaron Live in Texas? Sí, claro. Totalmente. Totalmente. O sea, de hecho, ahora si quieres hablamos un poco de los spin-offs de los discos de Linkin Park. Eso también es un subuniverso brutal. De hecho, este disco está remezclado en el Reanimation. Incluso esta también mola un montón como lo hacen en el Reanimation. O sea, de hecho la cambian entera, le meten unos breaks. A mí el Reanimation me fascina, ¿eh? O sea, es un disco que yo me pongo para entrenar seguido. Sí, está Es bien. el disco posiblemente que más La escucho versión de Linkin Park. Crawling con Aaron Lewis, de Stained en el Reanimation. Yo creo que es el disco a día de hoy que más escucho de Linkin Park, ¿eh? Ah, sí. Sí, sin ninguna duda, porque me mete en un mood muy loco, tío. O sea, se entrena muy bien con ese disco. Fíjate que yo tengo más bien mis canciones. Ok. O sea, por ejemplo, hay una que es de los discos después, una que se llama Lost in the Echo. Ujú. Esa rola sí me turbo encanta. O una rola que se llama My December, que realmente creo que siempre fue como un bonus track. O sea, nunca salió oficialmente en un disco. Points of Authority al Reanimation. Ujú. Uf, qué joya. Es que el Reanimation, tío, el Reanimation es una locura. Es una auténtica locura. O sea, a mí me mete en un estado de ánimo positivo, eufórico y productivo. O sea, es una cosa loca. Del mismo modo que luego cuando sacaron el Meteor y sacaron este disco collab, llamémoslo así, con Jay-Z, Con Jay-Z. a mí me pareció una auténtica obra maestra sublime. Decía, ¿cómo es posible que del Meteora, que es un 10 de 10, igual que este son dos 10 de 10, hayas sacado otro disco 10 de 10? O sea, ¿cómo? Y con otro pedo, con Jay-Z. Güey, brutal. Incluso, ¿te acuerdas esos videos de con Jay-Z? Que él mismo, o sea, estaba tocando la banda y el mismo Jay-Z como que los ve, o sea, está viendo a Mike y a Chester y le hace, cabrón, o sea, como Sí. que hasta él se pegó oye, esto está muy chido. Creo que ni él sabía. Creo que por ahí, no, o sea, no me he clavado a ver cómo sucedió esa magia de Jay-Z y Linkin Park, pero creo que él no se dio cuenta de lo que estaba pasando hasta que grabaron ese video. No lo sé. Yo creo que con Linkin Park pasaron tantas cosas felices
que es que ese disco, a ver, era imposible que saliera mal, porque estaban ambos en su pick. Pero era una apuesta muy complicada. De hecho, es de los vinilos que más me ha costado conseguir en mi vida. O sea, lo ya buscando... vinilo. El vinilo lo tengo que está en mi casa. Tardé años en encontrarlo. Existía, no lo encontraba. Luego a lo mejor lo encontraba y estaba, imagínate, en 16.000 pesos. Y bueno, pues no me lo voy a comprar. O sea, cosas estúpidas, porque salió una edición azul. Lo encontré hace poco. No es mi edición soñada, pero la encontré. Y recuerdo que me puse como súper feliz con ese disco y con otro disco que tardé también muchos años en encontrar, que no voy a decir cuál es porque lo he elegido Rey Coyote. ¿Sí? No diré nada acerca de eso. Tardé años y años y años en encontrarlo y me puse muy contento. Chido. No tiene nada que ver con Linkin Park, ¿vale? Hay una cosa antes de que cerremos el bloque de In The End que es muy interesante. Cuando... Es una paranoia mía, ¿vale? Pero claro, tú imagínate que compones In The End, que compones esa canción y In The End no existía antes de que tú la compusieras. Ok. Tal y como lo hizo Mike Shinoda y los Linkin Park, ¿no? Es curioso cómo ellos no se dieron cuenta de que estaban ante una de las grandes canciones de la historia, incluso la infravaloraban, y sin embargo todos los demás habitantes del planeta la amaron. O sea, no sé cómo hacerte la pregunta a eso, pero qué loco, ¿no? Qué cosa, qué mundo más loco que tienes en tus manos una cosa que brilla en la oscuridad y tú no lo ves. Pues es que yo creo, bueno, yo como, ahora sí que dándole de mi lado de artista, pues a veces tú no sabes qué tanto va a conectar algo con la audiencia, ¿no? Digo, o sea, In The End, yo, por donde la escuché, creo que es una joya. Sí. Pero en su momento, o sea, creo que era la rola más alternativa del disco. Puede ser. Sin quitar, digo, quitando el trip de Mr. Han de la rolita esta, la 11. Si esa rola no existiera, la rola más alternativa del disco sería In The End. Ok, ¿no? ok. Porque Sí. todos Sí, los sí. versos. Pero entonces seguro ellos le tenían miedo. Porque aparte el puentecito, I put my trust. O sea, creo que hasta ellos mismos dijeron, nah, está muy... Es muy arriesgada, es una canción muy Sí, arriesgada. sí, pero incluso, pues, Meteora yo creo que se basó en In The End.